Escúchame bien, porque esto no es un discurso para animarte, es una confrontación para despertarte. ¿El calendario cambió? Sí, pero tú sigues siendo el mismo si no te atreves a hacerte la pregunta incómoda. ¿Estás viviendo o solo estás repitiendo los días con distinta fecha? El 2026 no viene a salvarte, no viene a devolverte lo que perdiste ni a explicarte por qué dolió tanto. Viene a observar qué haces con lo que quedó de ti después de las batallas que nadie aplaudió. Porque hay personas que entran a un nuevo año esperando milagros y hay otras que entienden que el milagro es el carácter que se construye cuando nadie te ve, cuando nadie te empuja y cuando duele seguir. Hoy no te hablo de metas bonitas ni de promesas que se rompen en febrero. Hoy te hablo de hábitos que te sostienen cuando la motivación se va, cuando el miedo aprieta y cuando la vida te exige ser más fuerte por dentro que por fuera. Quiero que entiendas algo desde el primer segundo, y no es una frase bonita para empezar el año, es una verdad que muchos ignoran. Si llegaste vivo al 2026, ya ganaste una batalla que no todos pudieron pelear. Yo he visto gente con sueños enormes quedarse en el camino, he visto talentos apagarse por cansancio, por miedo, por rendirse antes de tiempo, y también me he visto a mí mismo cuestionando si valía la pena seguir cuando la vida parecía empujar más fuerte de lo que yo podía resistir. Por eso te digo que estar aquí no es casualidad. Respirar hoy es una señal de que aún hay propósito, incluso si ahora no lo ves claro. No todos empiezan el año con fuerzas, algunos llegan rotos, decepcionados, con el corazón cansado y la fe golpeada, pero llegar así también cuenta como victoria, porque la verdadera derrota no es caer, es no levantarse con lo que quedó de ti. Hay años que no te traen regalos, te traen lecciones. Y esas lecciones duelen porque te obligan a crecer. El problema es que nos enseñaron a medir la vida por logros visibles, por aplausos, por resultados rápidos, y nadie nos preparó para entender el valor de resistir en silencio. Yo aprendí que hay temporadas donde el éxito no se ve, se sobrevive, donde no avanzas grandes pasos, pero decides no retroceder, y esa decisión interna es más poderosa que cualquier meta escrita en una libreta. Llegar al 2026 significa que soportaste noches difíciles, conversaciones que no sanaron, puertas que no se abrieron y versiones tuyas que tuvieron que morir para que otras nacieran. Significa que, aunque dudaste, no abandonaste del todo, y eso habla de una fuerza interior que tal vez subestimas. No estás tarde, no estás roto sin arreglo, no estás fuera del juego, estás aquí. Y eso te da derecho a volver a intentar con más conciencia. No se trata de celebrar el año nuevo como si todo estuviera resuelto, se trata de honrar que sigues en pie. Yo también empecé años sintiéndome insuficiente, mirando atrás con culpa y adelante con miedo, creyendo que debía tener todo claro para avanzar, hasta que entendí que la claridad no precede al movimiento, nace de él. A veces lo único que tienes es voluntad prestada y esperanza cansada, pero eso basta para dar el siguiente paso correcto. La vida no te pide respuestas perfectas, te pide presencia. Te pide que no te escondas, que no te anestesies, que no renuncies a ti mismo por comodidad. Cuando sigues caminando aún con dudas, entrenas carácter. Cuando eliges quedarte, aunque quieras huir, construyes identidad. Y esa identidad es la base real desde la cual cualquier hábito puede sostenerse sin romperte por dentro. Ahí descubres que la resistencia diaria también es una forma profunda de fe personal, silenciosa y valiente. Porque mientras sigas respirando, la historia no terminó. Y hoy, solo por hoy, decides reconocer que llegar hasta aquí ya es una victoria silenciosa que merece respeto. El año no cambia, cambia la persona que decide dejar de huir. Y eso es una verdad que me costó entender cuando creía que un nuevo calendario podía rescatarme del desorden interno que yo mismo no quería enfrentar en silencio. Pensaba que el tiempo arreglaba lo que yo evadía siempre. Durante mucho tiempo corrí de mis miedos, disfrazándolos de ocupación, de productividad, de ruido constante, porque huir a veces se siente como avanzar, aunque por dentro te estés rompiendo lentamente sin que nadie lo note desde fuera. Eso no era valentía, era miedo mal administrado por orgullo y apariencia fuerte.
El problema no es el pasado, es seguir viviendo como si todavía te persiguiera cada mañana con culpa, resentimiento y negación silenciosa, porque huir no te protege, solo te detiene emocionalmente mientras el tiempo sigue avanzando sin esperarte. Eso lo aprendí tarde, pero me salvó la vida interior por completo. Hay personas que entran al año nuevo con metas escritas, pero con las mismas evasiones de siempre, y eso garantiza resultados repetidos, aunque cambie la fecha en el calendario que cuelga en la pared de tu habitación. El año no huye contigo, tú eliges si enfrentas o repites tu historia. Dejar de huir es atreverte a mirarte sin filtros, a reconocer lo que duele sin justificarte, a aceptar que nadie vendrá a rescatarte del trabajo interno que te corresponde hacer en privado todos los días. Eso da miedo, pero también devuelve poder real a tu vida sin ruido ni drama. Cuando dejé de huir, entendí que no todo lo que me incomodaba era mi enemigo. Muchas cosas solo pedían ser sanadas con honestidad y disciplina emocional constante, sin testigos ni aplausos externos. Ahí descubrí quién era realmente cuando nadie miraba, y eso cambió mi forma de vivir para siempre adentro. Huir te cansa más que enfrentar, porque cargas con historias no resueltas que pesan en cada decisión pequeña que tomas sin darte cuenta, mientras el tiempo sigue exigiendo presencia y valentía real desde dentro. El cambio empieza cuando te quedas, respiras y decides no escaparte más de ti mismo jamás. El 2026 no te pide velocidad, te pide honestidad, porque solo cuando dejas de huir puedes aprender a caminar con dirección y conciencia real, sin mentirte para sentirte seguro temporalmente otra vez. La huida alivia momentos. La verdad transforma vidas completas cuando la abrazas con responsabilidad y carácter diario interno. El año nuevo solo funciona cuando la persona es nueva por dentro, cuando dejas de culpar al ayer y te haces responsable del hoy con acciones pequeñas pero coherentes cada día sin excusas. Eso no es magia, es madurez emocional puesta en práctica con decisiones claras y valientes desde adentro. El año no cambia cuando corres, cambia cuando te quedas presente, cuando dejas de huir y empiezas a vivir con conciencia real desde el interior, todos los días, sin excepción alguna. Ahí comienza la transformación que sostiene todo lo que vendrá después con verdadero sentido profundo y paz interior duradera. Aceptar la realidad sin quejarte es el primer acto de valentía, y no lo digo como un consejo más que suena bonito. Lo digo desde la experiencia de vivir momentos en los que todo parecía conspirar en mi contra. He aprendido que el dolor, la pérdida, el fracaso o la decepción no son lo que más nos desgasta. Lo que realmente nos destruye es la pelea interna que mantenemos con lo que ya es. Durante años creí que resistirse al golpe de la vida era fuerza, hasta que entendí que lo que me consumía no era la adversidad, sino mi propia resistencia inútil contra lo inevitable. Recuerdo una temporada en la que un proyecto muy importante, uno que yo consideraba mi gran oportunidad, se desmoronó por circunstancias fuera de mi control. Me despertaba cada mañana con un diálogo interno lleno de culpa y reproche, preguntándome qué había hecho mal, comparándome con otros que parecían avanzar sin esfuerzo. Esa voz que parecía justa y lógica era en realidad mi peor enemigo. Aceptar la realidad no significa rendirse ni resignarse. Aceptar es mirar la situación tal como es, reconocer dónde estás parado y decidir usar tu energía para avanzar en lugar de desgastarla en lamentos. Es un acto de claridad, un acto de valentía silenciosa que pocos practican. Aprendí que cuando dices esto es lo que me ha tocado, algo dentro de ti deja de pelear y comienza a construir. No se trata de negar el dolor, sino de separarlo de tu identidad. No eres tu fracaso, no eres tu pérdida, no eres tu error. Eres la persona que aún tiene la capacidad de levantarse, aprender y decidir desde un lugar de conciencia. Recuerdo un momento en que enfrentaba un rechazo profesional que me había dejado al borde de la desmotivación. Podría haberme quedado lamentando, comparándome, buscando culpables. En cambio respiré, acepté que había ocurrido y me pregunté, ¿qué puedo construir desde aquí? Esa simple pregunta me devolvió el control. En lugar de perderme en la queja, empecé a tomar microacciones, organizar mis ideas, aprender nuevas habilidades, acercarme a personas que me inspiraban.
Cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de valentía porque me enseñaba a sostenerme a mí mismo sin depender de circunstancias externas. Aceptar la realidad también requiere coraje espiritual. Reconocer que no controlas todo, que hay fuerzas más grandes y que aún así puedes decidir tu actitud, es un ejercicio de humildad poderosa. No se trata de conformismo, se trata de respeto por tu energía, por tu mente y por tu capacidad de construir a partir de lo que hay. Cuando aprendí a aceptar sin quejarme, descubrí que la vida deja de ser un campo de batalla constante y se convierte en un terreno fértil donde la resiliencia, la paciencia y la claridad pueden florecer. El primer paso para transformar tu año, tu vida, tu mente es este. Mira lo que tienes frente a ti. Respira, nombra tu situación y decide no pelear contra lo que ya es. La valentía comienza cuando aceptas y luego actúas, no cuando esperas que todo cambie por arte de magia. Ese simple acto marca la diferencia entre sobrevivir y comenzar a construir de verdad. Gobernar tus emociones es más poderoso que dominar el mundo. Y no lo digo como una frase inspiradora que se escucha y se olvida. Lo digo desde la experiencia de haber visto cómo personas con todo a su favor fracasan por no poder contener lo que sienten y cómo personas aparentemente comunes logran hazañas extraordinarias porque aprendieron a ser dueñas de su mundo interno. Durante años creí que la fuerza estaba en controlar el entorno, en ganar reconocimiento, en obtener logros externos, hasta que descubrí que el verdadero poder se encuentra en saber detenerte antes de reaccionar, en respirar antes de explotar, en observar antes de decidir. Recuerdo una situación donde un proyecto personal muy importante enfrentó críticas duras y mi primer impulso fue reaccionar con enojo y defenderme, pero algo dentro me detuvo. Respiré, observé mis emociones y me pregunté, ¿esta reacción me acerca a quien quiero ser o me aleja de mi mejor versión? Ese momento de pausa fue el que marcó la diferencia. Las emociones no son enemigas, pero sí pueden ser destructivas si les permites gobernar tu vida. He visto a muchas personas perder relaciones, oportunidades y paz interior por no aprender a reconocer lo que sentían antes de actuar. Durante un tiempo solía reaccionar de manera impulsiva ante críticas, dudas y comparaciones. Cada explosión, cada comentario hecho desde la emoción me dejaba vacío y arrepentido. Aprendí que no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de nombrarlo, de entenderlo y de canalizarlo. Cuando dices en voz alta, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo frustración, de repente las emociones dejan de controlarte y tú comienzas a controlarlas. Esa simple acción transforma la energía que antes te destruía en un impulso consciente que te fortalece. Otro punto crucial es la conexión con algo más grande que uno mismo. He descubierto que la fuerza emocional no se construye solo con técnicas de respiración o meditación, se construye con entrega y fe. Entregar tus cargas, tus miedos y tus ansiedades a algo superior no significa huir, significa tener un aliado poderoso que sostiene tu mente cuando tus emociones amenazan con derrumbarte. Recuerdo momentos de incertidumbre profesional y personal, donde mi primer impulso era dejarme arrastrar por la ansiedad y el desánimo. Aprendí a detenerme, orar, reflexionar y luego actuar desde la calma. Esa práctica diaria no solo me enseñó a gobernar mis emociones, sino que me permitió tomar decisiones más acertadas, mantener la constancia y sostener hábitos que construyen carácter. Gobernar tus emociones es un acto de libertad. Significa que aunque el mundo grite, aunque las circunstancias sean adversas, no estás a merced de tu ira, tu miedo o tu tristeza. Significa que el verdadero poder no está en conquistar ciudades, obtener títulos o acumular riquezas, sino en mantener tu paz interior, tu claridad y tu propósito intactos. Cada vez que aprendemos a observar antes de reaccionar, a respirar antes de decidir, a nombrar lo que sentimos, estamos construyendo un territorio invencible dentro de nosotros mismos.
Dominar tus emociones no es un logro instantáneo, es un ejercicio diario, un compromiso con tu mejor versión. Cuando lo logras, descubres que la vida deja de ser una batalla caótica y se convierte en un espacio donde cada decisión cuenta, donde cada acción refleja tu poder interior. Gobernar tus emociones no solo transforma tu mundo, transforma todo lo que tocas. La disciplina aparece cuando la motivación desaparece, y esto es algo que pocos comprenden en el momento exacto que lo necesitan. La motivación es efímera. Es un fuego que arde brillante, pero que se extingue con facilidad si no hay algo más profundo que la sostenga. He visto cómo personas comienzan con entusiasmo, llenas de energía y promesas, y en unas semanas o incluso días, esa chispa se desvanece, dejando el vacío de la rutina y la frustración. Yo mismo he pasado por eso. Recuerdo cuando inicié proyectos con una fuerza que creía infinita, levantándome con energía y planeando cada detalle, sintiéndome invencible. Sin embargo, la vida llega con sus inevitables desafíos: cansancio físico, críticas inesperadas, contratiempos financieros y momentos de duda. Y fue justo en esos momentos cuando aprendí que la motivación no es suficiente. La motivación te impulsa a empezar, pero la disciplina es la que te mantiene en el camino cuando todo lo demás te dice que te detengas. La disciplina no se siente ni se experimenta de manera romántica. Es silenciosa, constante, invisible. No es hacer grandes gestos heroicos, sino cumplir con pequeños compromisos cuando nadie te observa. Por ejemplo, durante años mantuve una rutina de estudio y preparación personal que nadie conocía. No era motivador ni emocionante levantarme a las 5 de la mañana para trabajar en algo que nadie veía, pero cada día que cumplía, cada acción repetida, me transformaba. La disciplina aparece cuando decides hacer lo que sabes que debes hacer, aunque tu cuerpo y tu mente griten que no quieren. Es la diferencia entre prometer un cambio y construir uno verdadero. Otro aspecto esencial es reducir la meta, no el compromiso. Muchas veces nos engañamos pensando que necesitamos cambios gigantescos para que valga la pena y nos frustramos cuando no llegamos a ellos. Yo aprendí que la disciplina se construye en lo pequeño: 5 minutos más de práctica, un paso adicional hacia la meta, una acción mínima pero constante. Es ese acumulativo silencioso, lejos de los aplausos y el reconocimiento, lo que termina marcando la diferencia. Cuando no negocias contigo mismo, cuando cumples incluso sin ganas, tu palabra se fortalece y tu autoridad interior crece. Aprendes a confiar en ti, y eso es mucho más valioso que cualquier motivación pasajera. Además, la disciplina se alimenta de propósito. Cuando entendemos el porqué detrás de cada acción, se vuelve más fácil sostenerla en medio de la adversidad. Recuerdo tiempos en los que la fatiga y la rutina me empujaban a abandonar ciertos hábitos, pero al reconectar con mi visión y mi propósito, podía seguir adelante sin depender de emociones temporales. La disciplina es ese motor silencioso que te mantiene en movimiento cuando la motivación ya no existe, cuando las emociones fluctúan y cuando el mundo parece no ofrecer recompensas inmediatas. Comprender esto transforma la manera en que enfrentamos cada día. La motivación inicia el viaje, la disciplina lo termina. Quien aprende a sostenerse en lo invisible, en lo silencioso y en lo constante, descubre que no hay obstáculo capaz de detenerlo. La disciplina no espera que te sientas listo, simplemente aparece cuando decides continuar aunque no tengas ganas. Y esa es la fuerza que cambia vidas. Hay un ruido constante que nos persigue cada día, una corriente de opiniones, mensajes, notificaciones y comparaciones que invade nuestra mente y nos arrastra sin que lo notemos. Cuando llegamos al final del día, sentimos que hemos vivido, pero en realidad solo hemos reaccionado. He vivido eso. Recuerdo épocas en las que mi mañana empezaba con el teléfono en la mano, consumiendo noticias que no aportaban claridad y revisando comentarios que me hacían dudar de mí mismo. Al principio pensaba que estaba informado, que estaba conectado con el mundo, pero con el tiempo entendí que ese ruido no solo me distraía, sino que estaba erosionando mi capacidad de decidir con conciencia y de escuchar mi propia voz interior. Lo que parecía eficiencia era en realidad caos. La mente saturada no puede crear, no puede elegir y sobre todo no puede sostener la paz. Aprendí que el silencio no es vacío, el silencio es el espacio donde el orden vuelve a nacer.
Es allí donde podemos confrontar nuestras prioridades, nuestras emociones y nuestras decisiones sin que nadie nos empuje ni nos distraiga. La disciplina del silencio es un acto de valentía porque nos obliga a mirarnos frente al espejo interior. Yo recuerdo cuando durante un retiro personal apagué el teléfono y me senté frente a mis pensamientos durante 15 minutos diarios. Al principio el silencio me incomodaba. Cada miedo, cada inseguridad y cada expectativa se presentaba sin filtros, pero fue justo ahí, en esa incomodidad, donde encontré dirección. El silencio me obligó a ordenar lo que estaba desordenado, a decidir lo que debía priorizar y a soltar lo que me drenaba energía. Hay algo profundo que sucede cuando aprendemos a callar. Las decisiones tomadas en ruido son impulsivas, pasajeras y casi siempre dolorosas. Las decisiones tomadas desde la calma y la introspección tienden a sostenerse, incluso cuando el mundo intenta arrastrarnos de nuevo. He visto en mi vida proyectos, relaciones y momentos decisivos transformarse porque primero me permití detenerme, respirar y pensar antes de actuar. En el silencio aprendemos a escuchar la voz de nuestra intuición, a discernir lo que depende de nosotros y a soltar lo que no podemos controlar. Ese orden interno nos devuelve claridad y con claridad la vida deja de ser un caos que nos controla y empieza a ser un terreno que podemos construir conscientemente. Practicar el silencio no requiere rituales complicados, sino constancia y honestidad. 5 o 10 minutos al día, sin teléfono, sin música, sin estímulos, solo respirando y observando lo que surge en nuestra mente, puede cambiar la perspectiva de una semana, de un mes, de un año entero. Se trata de preguntarnos, ¿qué estoy evitando? ¿Qué me está drenando? ¿Qué depende de mí hoy? Y escribirlo o simplemente pensarlo en calma hace que esas preguntas encuentren respuestas auténticas. La conexión espiritual también cobra sentido en ese espacio. Orar o dialogar con Dios en silencio no es hacer discursos largos, sino abrir el corazón, reconocer la confusión, pedir dirección y recibir paz. El silencio se convierte en la fuerza que equilibra el ruido, que protege nuestra atención y que nos devuelve la libertad de decidir con conciencia. Cuando el mundo grita, el que calla gana claridad. Cuando todo se mueve, el que se detiene encuentra dirección. Aprender a cultivar el silencio no es escapar del mundo, es aprender a vivir con él de manera consciente. El silencio ordena lo que el ruido destruye. El dolor es un huésped que llega sin avisar y cuando lo hace, parece querer quedarse para siempre. He sentido esa sensación de vacío, de pérdida, de incertidumbre, momentos en los que parecía que el mundo se detenía y yo quedaba atrapado en la nostalgia y la tristeza. En esos momentos es fácil pensar que la gratitud es un lujo, algo que solo se puede practicar cuando todo está bien, cuando los resultados nos sonríen o cuando la vida nos trata con justicia. Pero he aprendido, y lo digo con la experiencia que deja la vida, que la gratitud no depende de las circunstancias externas. La gratitud es un acto de valentía interior. No borra el dolor, no disfraza la pérdida ni engaña al corazón, pero evita que te conviertas en él, que dejes que la amargura y el resentimiento tomen control de tu existencia. Recuerdo un momento en que atravesaba una etapa de cambios muy fuertes. Proyectos que no salían, relaciones que se desmoronaban y sueños que parecían imposibles de alcanzar. Podía haberme quedado atrapado en la queja, en el siempre me pasa a mí, en la comparación con otros que parecían avanzar sin esfuerzo. En lugar de eso, decidí mirar lo que aún estaba conmigo, lo que no me habían quitado: mi salud, mis manos para crear, mi mente para aprender, la fe que me sostenía incluso cuando no entendía nada. Ese simple acto de reconocer lo que permanecía me dio fuerza, me permitió respirar y avanzar, aunque el dolor siguiera presente. La gratitud honesta no es negación, es reconocer el sufrimiento y al mismo tiempo reconocer la vida que aún late dentro de nosotros. El acto de agradecer transforma la perspectiva de manera sutil pero profunda. He visto personas con grandes pérdidas que al enfocarse en lo que aún tenían, recuperaban la dignidad y la fuerza para reconstruir sus vidas.
La gratitud no promete comodidad, no garantiza que los problemas desaparezcan, pero sí protege el alma. Cuando agradeces incluso en medio del dolor, la mente deja de rumiar lo que se perdió y comienza a enfocarse en lo que puede construirse. Se activa la creatividad, se recupera la claridad y se fortalece el carácter. Es un acto de poder personal porque nos recuerda que aunque no controlamos todo lo que nos sucede, sí controlamos cómo respondemos. Prácticamente cultivar gratitud requiere sencillez y honestidad. No es escribir frases bonitas para otros, ni mostrar felicidad que no sientes. Es mirar tu realidad y decir, esto me duele, pero esto otro sigue conmigo, esto me sostiene y puedo construir desde aquí, hacer una lista diaria de lo que permanece, reconocer las pequeñas bendiciones, agradecer incluso en silencio, sin público, sin aplausos, solo para ti. Es un acto que fortalece la resiliencia. La espiritualidad también juega un papel vital. Entregar nuestro dolor, confiar en que hay un plan mayor y agradecer en medio de la prueba abre la puerta a la paz que no depende de las circunstancias. La gratitud convierte la pérdida en aprendizaje, el dolor en conciencia y el vacío en espacio para crecer. No cambia lo que pasó, pero cambia lo que eres mientras caminas por ello. La gratitud no borra el dolor, pero evita que te conviertas en él. He aprendido que los hábitos, por más consistentes que sean, pierden fuerza cuando carecen de un propósito profundo. Puedes levantarte todos los días, correr, leer, trabajar y cumplir con tus metas, pero si no hay un para qué que lo sostenga, esos mismos hábitos se transforman en rutina vacía, en cansancio, en agotamiento emocional que poco a poco va erosionando tu entusiasmo y tu vida. Hay un vacío silencioso que aparece cuando haces cosas simplemente porque debes, porque la sociedad lo espera o porque alguien te dijo que es lo correcto. He visto a muchas personas, incluyéndome a mí en ciertos momentos de mi vida, moverse con disciplina pero sin dirección, sintiendo que cada logro era un esfuerzo que no llenaba ni tu alma ni tu propósito. Y es ahí cuando el éxito externo se vuelve un peso y no una bendición. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba sin parar, construyendo proyectos, dando conferencias, viajando y entregándome al máximo, pero internamente sentía un vacío profundo. Hacía todo bien aparentemente, pero al final del día la sensación era de fatiga y desconexión. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. Los hábitos necesitan ancla, necesitan un propósito que trascienda lo inmediato. No se trata solo de levantarse temprano o ser disciplinado, se trata de saber para quién o para qué estás haciendo lo que haces. Cuando el propósito está claro, incluso las acciones más pequeñas se llenan de energía. Cuando falta, incluso las más grandes se sienten pesadas. El propósito no siempre es un objetivo grandioso. Puede ser mejorar tu relación contigo mismo, honrar a tu familia, crecer espiritualmente, servir a otros o construir algo que deje huella más allá de tu propia vida. Es esa conexión con algo mayor lo que transforma la rutina en motivación interna y la disciplina en un camino de significado. Por ejemplo, he aprendido que cada momento de entrega en mi trabajo tiene sentido no por la fama ni por el reconocimiento, sino por la posibilidad de tocar vidas, de dejar un mensaje que inspire, de ser coherente con quien quiero ser y con los valores que defiendo. Eso hace que los hábitos de estudio, trabajo, cuidado personal y oración no sean sacrificios, sino instrumentos para una vida más plena. Construir hábitos sin propósito es como caminar sobre un terreno arenoso. Cada paso requiere esfuerzo y parece que no avanzas. Tener propósito convierte ese terreno en camino firme. El esfuerzo se siente como progreso, incluso en los días difíciles. La clave práctica para evitar que los hábitos se vuelvan cansancio es preguntarte cada día, ¿por qué hago esto? ¿Para quién? ¿Qué quiero lograr en lo profundo de mi ser con esta acción? Si la respuesta conecta con tu esencia, con tu visión de vida, cada hábito, por pequeño que sea, se convierte en un ladrillo que construye tu versión más fuerte y consciente. El propósito transforma la disciplina en alegría y los hábitos en camino. Sin propósito, los hábitos se vuelven cansancio.
Vivir con propósito es mucho más que cumplir metas externas o seguir una lista de hábitos. Es vivir en coherencia con quienes somos, con nuestros valores y con aquello que sentimos que nos trasciende. En mi vida he aprendido que la verdadera fuerza no está en la mirada de otros, ni en los aplausos o reconocimientos que recibimos, sino en la capacidad de actuar correctamente cuando nadie está observando. Es en esos momentos de silencio, en esas pequeñas decisiones que pasan desapercibidas, donde se construye el carácter y se define la esencia de una persona. He visto cómo muchos persiguen logros externos, llenan sus agendas, hacen lo que se espera de ellos, pero se sienten vacíos porque sus acciones no reflejan lo que llevan dentro. Su vida carece de integridad porque cada decisión se guía por la aprobación ajena y no por su propósito interno. Recuerdo una etapa en la que me encontraba trabajando sin descanso, entregando conferencias, escribiendo y grabando contenidos, y al mismo tiempo sentía que algo no estaba alineado. Hacía todo correctamente ante los ojos del mundo, pero por dentro mi corazón estaba en conflicto. Fue en esos momentos de introspección y silencio donde entendí que vivir con propósito no es hacer mucho, sino hacer lo correcto, incluso cuando nadie nota tus esfuerzos. Cada palabra que dices, cada acción que tomas, cada hábito que decides sostener, se convierte en un reflejo de quién eres realmente. La integridad se manifiesta en esas elecciones aparentemente pequeñas. Cumplir con tu palabra, ser honesto contigo mismo, mantener la disciplina cuando la motivación se agota, servir sin esperar recompensa y actuar con respeto y coherencia aun cuando nadie lo observa. Vivir con propósito también implica conectar con algo más grande que uno mismo. En mi experiencia, esa conexión espiritual me ha permitido encontrar dirección en medio del caos y claridad en las decisiones difíciles. No se trata de hacer las cosas perfectas, ni de alcanzar un estándar impuesto por otros. Se trata de alinear tus acciones con tu conciencia y con la misión que sientes que tu vida tiene. Cada vez que he elegido actuar desde esa perspectiva, incluso en momentos de miedo, fracaso o incertidumbre, he sentido una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede quitar. Por ejemplo, cuando enfrento críticas o situaciones que podrían tentarme a reaccionar de manera negativa, recuerdo que mi propósito no depende de la aprobación de otros, sino de mantenerme fiel a lo que creo que es correcto y justo. Esa integridad interna es la que sostiene cualquier proceso de transformación real. La práctica diaria de vivir con propósito implica preguntarte, ¿estoy actuando de manera coherente con mi esencia? ¿Mis decisiones reflejan quién quiero ser, aunque nadie lo vea? ¿Estoy construyendo un legado de honestidad, respeto y servicio? Si la respuesta es sí, entonces cada hábito, cada acción y cada esfuerzo adquiere un significado profundo y duradero. La vida se vuelve un reflejo de tu integridad y tu propósito se convierte en brújula que guía tus días, incluso en medio de la incertidumbre. Vivir con propósito es vivir con integridad, incluso cuando nadie mira, y es esa coherencia silenciosa la que transforma la vida en algo valioso, pleno y auténtico. Vivir con conciencia significa despertar cada día sabiendo que cada decisión que tomas moldea tu presente y tu futuro. El 2026 no será simplemente un número más en el calendario, será un espejo que reflejará lo que decides sembrar en tu interior. He aprendido que la vida no se transforma por arte de magia, sino por la intención que pones en cada pensamiento, en cada acción y en cada hábito que decides sostener. Cuando dejé de actuar en piloto automático y comencé a observar mis emociones, mis reacciones y mis patrones de comportamiento, descubrí que gran parte de mi sufrimiento provenía de vivir distraído, sin dirección, repitiendo rutinas que no tenían propósito ni sentido. La conciencia no es una práctica teórica, es un ejercicio diario de atención, de introspección y de honestidad brutal conmigo mismo. Recuerdo días en los que sentía que avanzaba sin avanzar, ocupando mi tiempo en actividades que parecían productivas, pero que al final solo me alejaban de mi verdadera esencia. Fue entonces cuando entendí que vivir consciente no significa solo estar presente, sino preguntarte constantemente, ¿esto que hago me acerca a la persona que quiero ser? ¿Mis palabras construyen o destruyen?
mis hábitos reflejan mis valores, empecé a notar que al responder estas preguntas con honestidad, mis decisiones comenzaron a ser más limpias, más claras y más poderosas. Incluso las dificultades dejaron de ser meros obstáculos para convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La conciencia me enseñó que el 2026 no me transformará por ser un año nuevo, sino porque decidí vivir con intención en cada minuto de mi vida. La transformación consciente también implica responsabilizarse de cada resultado, sin culpar a otros ni a las circunstancias. En mi camino he visto cómo muchas personas posponen su evolución, esperando el momento perfecto, un cambio externo o la motivación que nunca llega. La verdad es que la conciencia exige acción ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean ideales. Cuando aceptas tu poder sobre tus elecciones y dejas de huir de tus emociones, incluso de tus miedos, empiezas a experimentar un tipo de libertad que pocas cosas pueden ofrecer. Libertad de repetir patrones que te lastiman, libertad de elegir hábitos que te fortalecen, libertad de vivir con claridad y propósito. Incluso en los días difíciles, cuando las pérdidas, las críticas o los errores amenazan con derrumbarte, la conciencia se convierte en tu ancla. Aprendes a observar sin reaccionar impulsivamente, a decidir sin dejarte llevar por la emoción inmediata, a actuar desde el silencio interno en lugar del ruido externo. En mi experiencia, los momentos en que me sentí más fuerte no fueron los días de éxito, sino los días en que decidí ser consciente, incluso cuando todo parecía perdido. Cada pequeño acto de presencia, de autocontrol y de reflexión es un ladrillo que construye tu futuro. El 2026 no te transformará por casualidad. Te transformará cuando decidas vivir con conciencia, cuando elijas ser protagonista de tu historia y no espectador de la vida que pasa ante ti. Y esa decisión, por más silenciosa que sea, cambiará todo. Y ahora, al mirar hacia el 2026, quiero que escuches con todo tu ser. Este año no es un simple número, no es un calendario que da vueltas, ni un marcador que señala el tiempo que pasa. Este año es un lienzo en blanco. Y tú eres el artista que decide con cada pensamiento, cada acción, cada hábito, qué imagen vas a pintar en tu vida. No permitas que la rutina, la queja o la comparación dicten los colores que usas. No permitas que el miedo al pasado, a lo que no salió bien o a lo que perdiste, te robe la fuerza que aún tienes. Porque llegar hasta aquí ya es un acto de valentía silenciosa.